vida, a la fuente de luz, donde descansarás, conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. En las manos de Vivirás en las manos de Dios. Vivirás en las manos de Dios. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Es una gran bendición el estar acá, ya que contamos con mucha vida y salud. Qué hermoso es poder aprender y sobre todo adorar a nuestro Padre Celestial. Es por eso que les doy una grata y sincera bienvenida a nuestra semana evangelística JA Conectados con Jesús. Estaremos conectados con Dios y con todos ustedes por diferentes medios de comunicación. Un saludo muy especial a aquellos que nos están viendo por medio de nuestro canal de YouTube Misión Venezolana Andina del Centro. Aquellos que nos escuchan por nuestras emisoras Él Viene 98.5 FM en El Vigía, Séptimo Día 103.5 FM Santa Bárbara del Zulia, Esperanza Radio 104.1 FM en Tobar y por nuestro medio de comunicación de WhatsApp. Estaremos hoy con nuestro primer tema que lleva por título Encuentro, con nuestro pastor David Corro. Y en este momento vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, porque estás con cada uno de nosotros. Gracias por traernos hasta acá. Bendice al predicador y que sea el Espíritu Santo que hable por medio de él. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, el tiempo es suyo. Un saludo muy especial para todas las personas que en este momento están conectados con Jesús. Una jornada muy especial, donde todas las noches estaremos estudiando la palabra de Dios a través de la radio, a través de YouTube, a través de las diferentes plataformas digitales. Nosotros nos vamos a reunir cada noche bajo la bendición del cielo, porque esto es una cita que ha planificado Dios para todos los jóvenes que están luchando, para todos los jóvenes que están viviendo un mundo completamente diferente y que quizás en su mente unos años atrás tenían una proyección y unos planes ambiciosos, o como quizás han escuchado de cómo fue la vida de sus padres, de sus tíos. Ellos también querían tomar ciertas decisiones similares y experimentar ciertas vivencias, pero ahora se encuentran bajo la coyuntura de que estamos en un mundo completamente diferente y que parece que no hay rumbo atrás y que todo más bien irá de mal en peor. Pero hay una esperanza muy grande, pero hay algo que se vislumbra al final y es la gloriosa voluntad de Dios, el reino de los cielos, una patria gloriosa que el Señor Jesús ha ido a preparar para cada uno de sus hijos. Y por eso es que esta semana, Conectados con Jesús, es tan especial para ti y para mí. Un saludo con mucho cariño. Hermano, me embarga una gran alegría. Les habla el pastor David Corro y me siento contento, me siento feliz por ser el instrumento de Dios, por poder servirle a Dios y poder participar con ustedes en esta campaña tan especial que es una guerra espiritual. Cada vez que se predica la palabra de Dios, sin duda alguna es una guerra. Es levantar la bandera de la justicia de Jesucristo y colocarla en territorio del enemigo y del adversario para que las almas sean reclamadas y para que las almas puedan ser ganadas para Él. En la Biblia, cada vez que veíamos que Jesucristo empezaba y predicaba en la sinagoga, llegaba a una ciudad y anunciaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Enseguida siempre habían manifestaciones demoníacas. ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra de Dios
es una guerra. Así que esta semana vamos a tener una experiencia muy linda, conectados con Jesús, porque queremos que todos ustedes puedan conectarse con la palabra de Dios, con la voluntad y con el pensamiento de Jesucristo. Y a su vez, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido joven, también es el deseo de Dios que cada uno de nosotros podamos conectar a 2 personas más. Conecta dos personas más. Conecta a 2 compañeros de trabajo, conecta a 2 compañeros de la universidad, conecta a 2 familiares, conecta a 2 amigos, para que muchas más personas podamos gozarnos en esta maravillosa transmisión y podamos disfrutar del mensaje tan valioso que Dios tiene para nosotros. Durante esta semana vamos a estudiar cada día un concepto, una palabra, un término que encierra un gran significado, y que esa palabra vamos a trazarla a través de la historia bíblica para saber cómo, según la expectativa de Dios, el Señor quiere que ese término, que ese concepto y que esa palabra sea una experiencia en tu vida, sea una experiencia real, sea una experiencia personal. Hace mucho tiempo atrás, empezando el siglo XIX, nace una persona muy importante. En una ciudad llamada Glasgow, en Escocia, nace un joven que aparece y hace su aparición en la vida en una familia humilde, en una familia pobre. Era el segundo de 7 hermanos. Vivía con su mamá, vivía con su papá y vivían en una pequeña habitación de la fábrica textilera donde trabajaba su papá. Este joven, por la pobreza, por la escasez en la que se encontraba y le rodeaba, desde muy pequeño tuvo que trabajar. A los 10 años ya trabajaba como un jornalero común. Más de 12 horas diarias de trabajo sin poder jugar, sin poder correr con los niños, sin poder distraerse como cualquier actividad de un infante común. Así que este niño solamente le quedaba las horas de las noches para estudiar. Su papá le enseñó a leer, su papá le enseñó a escribir, él se esforzó, le gustaba mucho la historia natural, le gustaba mucho estudiar la naturaleza, también le llamaba la atención los idiomas, estudió el latín, estudió teología también, se hizo religioso, amaba a Dios y quería enseñarle a las personas del gran amor de Dios, del gran amor del Creador. Pero un día, mientras que todo señalaba que su camino y su rumbo sería el ambiente eclesiástico, cuando iba a dar su primer discurso como sacerdote, el discurso le fue olvidado, lo perdió. Así que algo pasó en su mente. El hecho de que se me haya olvidado el discurso, dijo él, me hace pensar que quizás mi propósito, mi objeto en esta vida debe ser otro. Así que en Edimburgo, la capital de Escocia, se encontró con el famoso misionero Robert Muffa. Y este amigo le dijo, estudia medicina. Si estudias medicina, podrás convertirte en un misionero. Y entonces vas a poder cumplir con el sueño que tú tienes de no solamente predicar, sino de servir a las personas. Así que este hombre, llamado David Livingstone, reunió una cantidad sustanciosa de dinero a los 23 años de edad, un gran logro. Fue a la Universidad de Anderson en Edimburgo, se graduó de médico. Cuando se graduó de médico, hizo algo interesante. En vez de jurar por Apolos, el dios griego, que era el juramento que tenían que hacer todos los que se dedicaban al área de la salud, él juró por Dios. No juró por Apolo, juró por Dios. Y cuando estaba en el examen final, en la tesis, él tuvo la grandiosa idea, aunque después reconoció que en ese momento hubiese sido más inteligente no dar su propia opinión, su opinión personal, y discutió allí con los profesores de que el estetoscopio no era un instrumento tan importante como en la época se quería hacer resaltar.
y eso le demoró bastante las horas del examen para poder graduarse. Este hombre hizo una obra extraordinaria. Este hombre fue el misionero que exploró el centro y el sur de África. Se adentró por las selvas, descubrió los mejores lugares, lugares completamente desconocidos, ríos, cataratas, comunidades completas. El plan de David Livingstone era acabar, porque él vivía en la plena época de la colonia, era acabar con la esclavitud, lo que él llamaba la llaga abierta de la humanidad. Los europeos, los árabes, los portugueses, todos practicaban el racismo y traficaban con seres humanos a través de la esclavitud y de la venta de esclavos. Él quería explorar África para poder civilizarla, para poder crear fuentes de comercio, para romper y acabar con la esclavitud y con el racismo. Predicaba la palabra de Dios, ofrecía su servicio de médico, constantemente escribía en sus diarios los grandes hallazgos que él encontraba para luchar contra la disentería, para luchar contra la malaria, para luchar con todas estas enfermedades y bacterias que había en África. Este hombre de Dios hizo una obra extraordinaria. Hizo 3 principales viajes misioneros y verdaderamente, querido amigo, querido joven, la historia es impactante. En 1844 dice la historia que fue atacado por un león. Y el león le acabó con el brazo, le dislocó el brazo. Él entró en shock, se desmayó por completo, no sentía nada en su cuerpo. A partir de allí siempre sufrió de su brazo izquierdo, no podía levantarlo por encima del hombro. ¿Tú sabes lo que es meterse en medio de la selva del continente africano por largos meses? Llegar a colonias completamente caníbales, donde habían hombres y tribus que hacían collares con mandíbulas de seres humanos que por lo general eran personas que ya ellos habían comido, le habían quitado la vida, se la habían almorzado y ahora colgaban con la mandíbula allí como un símbolo de propiedad, de fuerza. Luchar contra los colonos, luchar contra las serpientes, luchar contra las arañas venenosas, luchar contra las grandes bestias, con el hambre, con la enfermedad. La verdad que este hombre hizo una obra extraordinaria. Este hombre era especialista en hacer intervenciones quirúrgicas, quitar tumores, era especialista en atender a las mujeres embarazadas, era especialista en curar enfermedades, predicaba la palabra de Dios, montó varias misiones en África, como ya les dije, descubrió grandes lugares muy importantes, fue un hombre muy reconocido, recibió la medalla de oro en Gran Bretaña por los descubrimientos que logró hacer, por su trabajo comunitario se ganó la confianza de las tribus en África, pero en un momento de su vida, cuando se le acabaron todos los recursos, después de largas excursiones de tanto tiempo, llegó el rumor a el Reino Unido de que David Livingstone había perdido la vida. Así que contactaron a un famoso reportero del New York Herald llamado Stanley, que no escatimara ningún gasto, que preparara una gran expedición y que fuera a África a ver qué había pasado con el gran hombre, que se decía que se veía en su semblante, que su rostro estaba teñido con el color de África. Así que este hombre Stanley fue a buscar a David Livingstone y después de meses y meses y meses, después de tantos peligros, después de casi que lo matan en 2 oportunidades, este hombre se encontró con David Livingstone, un hombre blanco de barba gris, bien demacrado, bien famélico, bien desnutrido, en muy mal estado. Y lo interesante es que este encuentro es uno de los encuentros más famosos, un encuentro que se reconoció a nivel mundial. Lo extraño es que si él va a buscar a David Livingstone,
y que era la gran noticia saber del gran misionero de África. Cuando él se encuentra con David Livingstone, fue tan impactante la situación que él se llenó de temor y en vez de acercarse por el hallazgo que había encontrado, porque había alcanzado la meta de su viaje, él se llenó de temor, se llenó de timidez y simplemente le dijo: ¿es usted David Livingstone? Por supuesto. Y ahí quedó esa frase solemne de este encuentro y se hizo muy famoso porque era una frase muy común para un encuentro tan importante. Stanley le dijo a David Livingstone que por favor, porque él estaba ya en la tercera expedición donde se le había pedido que por favor descubriera dónde nace el Nilo. Y David Livingstone, aunque podía regresar a Europa, aunque podía reconstruir su vida, porque la verdad es que estaba muy mal de salud, dijo que no se iba a ir de África hasta que cumpliera la meta de su tercer viaje, su tercera expedición. Este hombre de verdad que su historia es impresionante, porque todo lo que él hizo, lo hizo en momentos donde los ríos no eran navegables, eran selvas completamente vírgenes. Y cuenta la historia que finalmente, después de tener disentería, tener fiebre, tener grandes infecciones y bacterias, David Livingstone fue encontrado muerto en una choza de una de las misiones, y cuando lo encontraron muerto, lo encontraron arrodillado en su cama, con la cabeza sobre la almohada, metida entre sus manos en posición de oración. Y esta historia tan famosa, tan inspiradora, me hace traer a la memoria y me hace traer a la mente de ustedes en esta noche la palabra encuentro. La palabra encuentro. Quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que el encuentro es cuando más de una persona, dos o más, o dos objetos o más, tienen una reunión, coinciden en una reunión en un mismo lugar. A eso se refiere un encuentro. ¿Y será que esta palabra encuentro puede tener un significado, puede tener una trascendencia? ¿Será que esta palabra encuentro tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo? ¿Será que la palabra encuentro se encontrará dentro de las expectativas de Dios para ti y para mí? Quiero hablarte en esta hora de un encuentro muy especial. Ese encuentro está registrado en Éxodo capítulo 19. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 19: los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, acamparon allí delante del monte. Un encuentro maravilloso registrado en la Biblia. Voy a resumirte la historia. El pueblo de Dios, la nación que Dios había escogido en un hombre llamado Abraham. Después de 430 años de esclavitud en el desierto, clamando al Dios del cielo que los liberara, que les cambiara la vida. Entonces Dios se manifestó de una manera milagrosa, de una manera poderosa, de una manera que ante los ojos humanos fue sobrenatural. Hubo un despliegue poderoso de la grandeza, de la gloria y, valga la redundancia, del poder de Dios. El Señor desplegó toda su gloria y derramó 10 plagas sobre la nación de Egipto para demostrar que solamente hay un Dios. La Biblia enseña que solo existe un Dios. Así que si hay varios dioses en tu vida, puede ser los bienes materiales, pueden ser los placeres, tú mismo puedes ser tu Dios y quizás nos damos cuenta que nuestra vida siempre ha sido una constante búsqueda de cada día complacer y complacerme más a mí mismo. Puede ser que yo sea
mi propio Dios. Puede ser que mi trabajo sea mi Dios. Puede ser que mi pareja sea mi Dios. Cualquier cosa. Si tú tienes otros dioses, esos dioses tú mismo lo inventaste, porque solamente existe un Dios. Y fue lo que Dios hizo en Egipto. Quiso demostrarle al mundo que hay un solo Dios. Egipto era una nación muy idólatra, una nación con una cultura bien alejada de lo que Dios hasta ahora había enseñado. Ellos creían, por ejemplo, que el río Nilo era una deidad, fuente de la vida, y por eso cuando se bañaban en el río Nilo no lo hacían como vamos nosotros a la playa, como vamos nosotros corriendo, nos montamos en una piedra de un río y nos lanzamos de cabeza y ahí nos zambullimos y nadamos y soltamos agua por la boca. No se bañaban de esa manera, se bañaban a través de un ritual, a través de un ceremonial, y entonces la primera plaga, el Señor convierte el Nilo en sangre. Cada plaga que se derramó sobre Egipto era para demostrar una sola cosa: solo hay un Dios, existe un solo Dios, el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador de todas las fuentes de las aguas, el que ha hecho todas las cosas visibles e invisibles también. Solo hay un Dios. Así que Dios liberó a su pueblo de una manera milagrosa a través de 10 plagas. Comienza la travesía. Una columna de fuego le daba calor, le daba refugio, iluminaba al pueblo durante la noche. Y una columna de nube le proporcionaba sombra, le proporcionaba frescura mientras ellos peregrinaban en el desierto. Después de manifestar su poder a través de las 10 plagas, el Señor abrió el mar Rojo en 2. Un gran pasillo especial para que el pueblo pasara en tierra seca. No solamente eso, después de las 10 plagas, después de abrir el mar Rojo, llegó un momento donde el agua se acabó, y entonces dice la palabra de Dios que las aguas eran amargas, pero había un árbol y el Señor le dijo a Moisés: corta ese árbol, y Moisés echó el árbol en las aguas y las aguas se hicieron dulces. Pero también después dice la palabra de Dios que ya al pueblo se le acabó el alimento, la provisión, el pan, la arepa que traían desde Egipto. Ya en la travesía del desierto se les había acabado, y ahora el Señor hace otro milagro y hace llover maná del cielo, llover comida. En la madrugada con el rocío caía alimento y provisión para todo el pueblo. Y después se les volvió a acabar el agua, y llegando al desierto de Sinaí, llegando al desierto de Oré, el Señor los mandó y le dijo a Moisés: toma tu vara, golpea sobre una roca, y de una roca fluyó agua refrescante, H2O, de la más pura, de la clase más especial. Todo lo que Dios estaba haciendo, ¿para qué? Todo lo que Dios estaba haciendo, ¿para qué? Dios hizo todo esto para producir un encuentro, para producir una reunión. Y entonces en el monte Sinaí, aproximadamente ya 50 días exactos desde que ellos salieron de Egipto, al tercer mes, salieron el día de la Pascua, 14 del primer mes, y entonces llega al primer día del tercer mes, llega el Señor y se manifiesta de una manera muy especial. Ahora vamos a ver un encuentro personal. El Señor manda llamar a Moisés a la cumbre del monte y le dice: mira, Moisés, dile al pueblo, dile a la nación de Jacob. Y eso tiene un gran significado para nosotros, que aparezca allí el nombre de Jacob, porque ese es el nombre de aquel hombre que engañó, que mintió, que le robó a su hermano el derecho de ser primogénito, que engañó a su padre, que se aprovechó de un anciano, que fue un usurpador,
que trabajó con la mentira, que trabajó con el fraude, inclusive para buscar bienes religiosos, y que vemos en la historia de Jacob y Esaú que aquel que hizo la obra, aquel que hizo fielmente cada uno de los pasos, por ejemplo, Esaú salió, buscó la casa, la preparó, se la llevó a su papá. El que trabajó por obra no recibió la bendición. El que recibió la bendición fue Jacob, el que engañó, el que mintió, el pecador, el de malos pensamientos, el mentiroso, la persona malediciente, la persona alejada de la bondad y de los buenos principios, fue el que recibió la bendición. ¿Y por qué recibió la bendición? Porque la salvación es por gracia. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, dile a mi pueblo que yo soy Jehová, que yo fui quien los liberó de Egipto, que yo los tomé como alas, sobre las alas del águila. Saben ustedes que después en Deuteronomio 32 se nos explica mejor estas palabras, y es que el águila revolotea sobre el nido de sus crías, y entonces toma a sus crías, la coloca sobre sus alas y las lleva al lugar seguro y les da alimento. Eso fue exactamente lo que Dios hizo. De una manera rápida, de una manera poderosa, se desplegó sobre la nación de Israel que estaba cautiva en Egipto. Tomó a sus hijos, lo colocó. Hay muchas aves que toman a sus crías por las garras, pero el águila las toma sobre sus alas. Y según los estudios de la naturaleza, nos enseñan que lo hace con la intención de que la única manera de que puedan arrancarle esos polluelos es a través de que le quiten la vida, o que una bala, un arma, cuando lo case, atraviese primero a la madre, y es la única manera como puede agarrar a sus crías. El Señor fue de una manera poderosa, tomó a su pueblo, lo puso sobre alas de águila, desplegó todo su poder. De la roca salió agua, del cielo cayó maná, abrió el mar rojo, grandes milagros. ¿Para qué? Para que se encontraran con Él. Y ese día hubo un gran encuentro. El Señor le dijo: dile que yo soy, dile que yo quiero tener una relación personal, exclusiva con ellos, que yo quiero ser su Dios y que ellos serán mi especial tesoro, es decir, serán mi propiedad personal, estarán muy cerca de mí, porque yo voy a hacer de ellos un reino de sacerdotes, y ellos recibirán todas las bendiciones del cielo. Y hubo una gran manifestación, y les dijo: prepárense, tienen 3 días, tienen que purificarse, tienen que meditar, tienen que orar, no pueden tocar a sus mujeres, tienen que colocar un lindero en el monte Sinaí, porque yo voy a descender sobre el monte, y al sonido de una bocina y de una gran trompeta, no de origen humano, hubo un gran llamado para toda la nación. La nación salió al encuentro, se colocó a los límites de la montaña, y el Señor se manifestó. Truenos y relámpagos, la voz de Dios de una manera poderosa y única se escuchaba en el monte Sinaí, y hablaba directamente con Moisés, y el pueblo escuchaba la voz de Dios. Todo lo que estaba pasando, todo lo que ocurrió, los milagros, las plagas, el mar rojo, el maná, el agua de la peña, todo lo hizo Dios para propiciar un encuentro, que es lo que está ejemplificado en la vida de David Livingstone, un gran explorador que salió a meterse en el África, que llegó a decir que con tanta escasez, que tomaba agua de pozos de agua llenos por insectos, contaminados y podridos por las heces de los rinocerontes y de los animales, y esa agua la tomaba. Y tú sabes por qué hacía todo ese sacrificio, tú sabes por qué hacía todo ese despliegue humanamente hablando, de esfuerzo, porque él quería que los esclavos, que toda persona se encontrara con Dios, se encontrara con el mensaje del cielo, se encontrara con la libertad. Y ese es el plan de Dios, que tú te encuentres con Él. Por eso, aunque tú no lo hayas entendido, todo lo que ha pasado en tu vida,
antes de nacer, cuando naciste, las cosas que han ocurrido, los milagros que han ocurrido, cómo hubo aquel accidente de tránsito, pero tú sigues con vida, cómo a pesar de que tu familia ha sido bien disfuncional, ahora te encuentras, pero estás solo y ahora tienes un futuro por delante. Todas las cosas que han pasado en tu vida son el despliegue de la mano poderosa de Dios, son el despliegue de la misericordia de Dios, porque Dios quiere que tú te encuentres con Él. Él quiere propiciar un encuentro. Él quiere coincidir en una reunión, en un mismo lugar, contigo y conmigo de una manera personal. Y ese encuentro tiene que ser un encuentro constante. Tiene que ser un encuentro no solo puntual. Ahora mismo tú te estás encontrando con Dios y estás entendiendo que lo que ocurrió con el pueblo de Israel y todo el despliegue de la gloria de Jehová fue para producir ese encuentro. El centro fue llegar al Sinaí, llegar a ese lugar 50 días después de que fueron liberados por la Pascua, símbolo de la sangre preciosa de Jesucristo, para que ellos se encontraran con Dios. Y todo lo que ha pasado en tu vida, todo lo que ha sucedido en tu vida, ha sido Dios cuidándote, ha sido Dios manifestándose de una manera poderosa, porque Él quiere que tú te encuentres con Él y que te encuentres todos los días, porque Él quiere darte la felicidad, quiere revelarte su plan de salvación. Y quiero terminar con un texto maravilloso. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? ¿Sabe qué está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros no hemos llegado a conocer a Dios. Dios nos conoció a nosotros. Dios tenía todo planificado. Dios tiene todo bajo su santo control y providencia. No hemos buscado nosotros a Dios. No fue el pueblo que clamó a Dios. No fue el pueblo que encontró a Dios. Dios lo hizo todo porque Él nos conoce y porque Él ha propiciado dicho encuentro. Mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido joven, llama al teléfono que está en pantalla, contacta al pastor del distrito, dile en esta misma noche, no quiero huir más. Quiero que la gracia de Dios que se ha manifestado a través de toda mi vida, hoy entiendo un poco más el plan de salvación. Y es que todo lo que me ha pasado, todo lo que me ha sucedido es la misericordia de Dios para que yo me encuentre con Él. Hoy en esta noche le digo, no quiero luchar más, no quiero pelear más. Ya, Señor, quiero encontrarme contigo porque tú me conoces, porque tú lo has propiciado, porque tú has abierto el mar rojo, porque tú has hecho que de la roca salga agua. Y tú sabes que es así. Tú sabes que tu vida ha estado llena de milagros. Tú sabes que tu vida ha estado llena de cosas que no puedes explicar. Es Dios que te conoce, que de manera anticipada te ha escogido en la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo para que tú tengas un encuentro con Él. La expectativa de Dios para ti, mi querido joven, la expectativa de Dios para ti, mi querido amigo, mi querido hermano, es que nos encontremos con Dios y que nos encontremos con Dios todos los días de nuestras vidas, porque es la experiencia más especial, es la experiencia más poderosa del ser humano, salir al encuentro que Dios ha planificado, recibir su santa palabra y convertirnos en el especial tesoro de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde en gran manera. Mañana vamos a volver a vernos por este mismo medio. Toma la decisión, esta semana es importante y hoy mismo, esta misma noche, no hay que esperar hasta el sábado, no hay que esperar hasta un mes después. Esta misma noche, toma la decisión de encontrarte para siempre y todos los días con tu amante Salvador, Cristo Jesús. Dios te bendiga. Para la honra y gloria de Dios.
problemas enfrenté, tanto sufrir en esta vida, cual ave sin un nido procurando abrigo. Clamé en alta voz y nadie pudo oír. Entonces pregunté por qué. Muy duro fue entender que toda prueba en esta vida viene de todo mal que en este mundo habita. Aquel que aquí perdió, tal vez solo ganó, y un día se esclarecerán, por fin los ojos se abrirán y todo entenderán. Necesito confiar en Dios, necesito confiar en Dios.